Bueno amigos, en las charlas de Alejandro Álvarez tenemos un personaje, ni más ni menos que al último campeón mexicano. Aquel jugador que el 9 de noviembre de 1992 fue 49 del mundo, pero detrás de eso hay toda una historia. Luis Enrique Herrera, gran amigo. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, amigos? Luis Enrique Herrera empezó en el club alemán y desde chiquito empezó a tener triunfos desde las categorías de 10, 12, 14, 16 años, rivalizando con jugadores como Pedro Alatorre, que en ese tiempo ellos eran de lo mejor del mundo. ¿Puedes narrar cómo fue tu historia, cómo aprendiste? Se dice que los Herrera aprendieron por conducto de tu abuelo en una cancha pública que ahí tu papá le agarró el gusto en Veracruz. Así es, mi papá ahí es donde él aprendió a jugar, pero realmente mi papá ya nos indujo en el club alemán y yo creo que es gracias a él, con ayuda de entrenadores como Javier Ordaz, el Gato Ordaz, Yuca Mendoza. Yo creo que ellos ayudaron mucho a mi padre a que pudiéramos ser jugadores sobresalientes a nivel nacional y yo tuve mucha suerte, como comentas, Alex. Pedro Alatorre, Bernardo Martínez, Marcos Zúñiga, éramos una generación enorme, ¿no? Muy sana, nos divertíamos muchísimo, que es algo que yo veo ahora en las categorías menores. No hay diversión, no se divierte, hay mucha presión, y yo recuerdo que para mí era increíble poder ir a los nacionales, ver a mis amigos y competir, ¿no? Eran partidos increíbles. David Roditi, Pato Quijano, yo me acuerdo que ya no los vemos, desgraciadamente ya no vemos ese nivel de tenis. Y bueno, ahora es un poquito más profesional, ahora ya todo el mundo tiene un entrenador, todo el mundo trata de hacer las cosas mejores, pero yo creo que hace falta ese punto de diversión, ¿no? Que nos ayudó mucho. Todo el mundo lo hace más profesional, pero no tienen el nivel de esa generación. O sea, ¿qué pasa, no? O yo digo, los mexicanos no somos tontos, y yo le digo con respeto a todos los argentinos, pero tenemos argentinos, tenemos entrenadores de todas las nacionalidades, y quiero entender que no conocen al mexicano, no porque no trabajen bien o no sean buenos, pero yo creo que el mexicano tiene una forma de ser muy especial, ¿no? Definitivamente, ya aquí nos podríamos meter a cosas culturales, pero bueno, yo creo que los entrenadores mexicanos son muy buenos. Hay mucha gente trabajando en el país que trabaja bien. Como dices, desgraciadamente el nivel no está como debiera. Digo, yo voy regresando del Orange Bowl, del Eddie Head, y pues es una pena ver que no hay mexicanos que tengan resultados, ¿no? O sea, ni siquiera que pasen rondas. Sé que está Marcela Zacarias, que tuvo un excelente fin de año, pero desgraciadamente México no existe a nivel internacional, a nivel Estados Unidos, cero, no marcamos. Por eso vamos a hablar de ti, vamos a hablar de lo bonito, de todos esos tiempos bonitos. A ver, tú como juvenil empezaste a tener triunfos en Sudamérica, ganaste Paraguay, ganaste Argentina. Gané de los 5 torneos que jugué, Alex, gané Chile, Argentina, Uruguay no, gané Paraguay, como dices. Perdí en la final en Uruguay y perdí en cuartos en el Banana Bowl. Pero oye, ganar en Argentina, fíjate bien, un mexicano que en ese tiempo, pues tú eres saque y red, tú siempre fuiste un jugador ofensivo que tenías la habilidad de cortarle el ritmo a todos, ¿no? Yo creo que ahí, justamente comentas, y se me había olvidado, ahí fue donde mi carrera dio un giro. Ahí fue donde realmente, internacionalmente, me destapé. Como decía, gané todos esos torneos en arcilla pesada en Sudamérica. Y de ahí, vamos, fuimos para adelante, apoyo de la Federación Internacional. Tuve grandes entrenadores detrás de mí en México y en el extranjero, y como te digo, tuve bastante suerte. Sí, y León Jamuy ahí tuvo también su punto bueno, ¿no? Porque él le apostó a tu tenis y le funcionó, porque él, por su descendencia, pues no le va a apostar dinero bueno al malo, ¿no? O sea, de alguna forma. Ok, entonces llegas y empiezas a triunfar de juvenil y todo ese rollo, pero a nivel profesional ganaste Challengers en Brasil, ganaste Ixtapa y empezaste a dar el brinco. Sí, te digo, dentro de toda mi carrera siempre fue ascendente, Alex. Creo que tuve oportunidad de tener buenos entrenadores. León Jamuy me llevó bastante bien, y obviamente los resultados venían, ¿no? Tuvimos buenos resultados en Sudamérica. Ganaba varios partidos en Europa, en cancha rápida en Europa. Pero es importante que cuentes cómo llegaste a ser 49 del mundo. O sea, porque fue una mezcla se dice que ganar Challengers es fácil, pero los Challengers mezclan jugadores experimentados con jugadores jóvenes. Entonces es complicado. Sí, cuando yo rompo esa barrera, no sé si tú te acuerdas en el año del 90,
cuando cambia el sistema de ranqueo, que empieza la ATP realmente en 1990, que es le llaman el Tour de los jugadores, el Players Tour, y cambió la forma de contar los torneos. En lugar antes había un porcentaje, y en ese año cambió a contar tus mejores 12 torneos, no importa cuántos juegues. Y recuerdo que a mí me decía Jorge Lozano, tienes que jugar mucho. Yo no entendía todavía, ¿no? Me acuerdo que ese año, si no hubieran cambiado el porcentaje, yo hubiera estado entre los primeros 30 del mundo, porque tuve una temporada en Brasil muy buena. Muy buena. Gané en Río, gané en Ileus, gané como 3, 4 challenges. En Bucios. En Bucios pierdo en la final de un tour grande. Entonces tuve un cierre muy bueno, que eso hace que me meta a los primeros 50 del mundo. Entonces, te digo, tuve buenas actuaciones, sobre todo ahí en Brasil, en ese momento, es lo que también, volvemos a lo mismo, tuve una temporada muy buena que me hizo estar entre los primeros del mundo. ¿Qué es lo que te hace especial a diferente de muchos jugadores? Por ejemplo, tú juegas Wimbledon, una primera ronda con el señor Boris Becker, y fueron 7-6, o sea, no estamos hablando de que fue un partido bueno, ¿no? ¿Qué se siente jugar el partido inaugural de Wimbledon? Pocos lo juegan. Sí, te digo, son cosas que te pasan en tu carrera que te hacen ir creciendo. Me acuerdo cuando yo venía no me acuerdo si venía de calificación, creo que venía de calificación, era mi primer torneo Grand Slam, y salgo contra Boris Becker, no dormí creo que en un par de días, gracias a Dios tuve otros 2 días para recuperarme, y lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, se portó increíble conmigo, y volvimos, de ahí empecé a agarrar mucho más confianza. Son experiencias que te van haciendo como jugador, Alex. Después de ahí, Wimbledon se volvió mi mejor torneo siempre. Claro, y otra cosa, también Luis Enrique tiene 2 finales históricas en campeonatos nacionales. Una, yo recuerdo que estaba en Puebla, ¿esto fue en qué año? ¿89, 88? Con el Bebé Moreno. Con el Bebé Moreno, yo creo que fue 88. 88, que estábamos en Puebla y dijimos, esto ya se va a acabar. Entonces, en esa época transmitían por televisión sí. Los nacionales. Yo me vengo de Puebla, prendo la tele y todavía estaba el partido. Sí. Fue increíble. Pues es el partido más largo, yo creo que de algún nacional en México, y del mío el más seguro, fueron 6 horas. ¿Qué habla dices, Bebé, de esto? 6 horas y media, fue un partido contra el Bebé durísimo. Y comentas, la televisión lo transmitió en vivo 2 horas, y se cortan la transmisión, el partido. Pero lo siguieron. Aumentaron, pero luego creo que hubo un partido de fútbol en medio, lo cortaron y se enlazaron en vivo con los programas deportivos que había antes en la noche, y me acuerdo del comentarista, lo tengo grabado, decía, no lo van a creer, pero el partido que estábamos viendo hace 6 horas estaba en vivo y nos enlazamos al último desempate, ¿no? En el Britannia Zabaleta. Otra final histórica fue la que hizo Luis Enrique con Leo Lavalle en Guadalajara, en el Club Ambibias. Esto fue en 95. Ahí sí, ya. Sí, fue en 1995. Y esa final fue buena porque yo nunca en mi vida había visto tanta gente, había como 2,000 personas en un campeonato nacional. Y yo creo que Alex fue un muy buen nivel, me acuerdo perfecto que jugamos bastante bien. 5 sets, padrísimo. Fue bastante reñido, o sea, nos compartimos sets, pero recuerdo que jugamos bien, o sea, que jugamos un buen partido, ¿no? No, y otras cosas, bueno, les voy a contar otras cosas. Yo fui a Wimbledon y me acuerdo que eso fue en 92 y me voy al Grand Stand y hay un mexicano ahí en el Grand Stand, era Luis Enrique Herrera contra Jimmy Connors. ¡Wow! Entonces yo me siento en el área de prensa y veo al mexicano y bueno, no era normal ver en esa época mexicanos, ¿no? Y juega con Jimmy Connors y que le gana a Jimmy Connors en Wimbledon. Sí, bueno, imagínate. Una experiencia increíble, uno de mis mejores partidos. Y yo venía de tener un buen torneo en la semana anterior, que había llegado a la semifinal o final de Manchester, le había ganado a Brad Gilbert, creo que fue la final, perdí contra Washington, pero le había ganado a Brad Gilbert. Entonces yo venía muy encarrerado y obviamente Connors venía de ese año que había tenido un excelente resultado, creo que en el US Open, y venía encarreradón. Y el único que me daba como favorito es Arthur Ashe. Todos los demás yo iba a perder, yo no sabía, y el único que estaba comentando para una cadena de Estados Unidos, Arthur Ashe, dijo, cuidado con el mexicano, viene muy bien, sabe jugar en pasto, y gracias a Dios tuvo una muy buena Aquí hay una observación. Arthur Ashe fue el único jugador de color que ganó como amateur y profesional el US Open. Esto pasó en 1968. Rivalizó con Ozuna, rivalizó con Raúl Ramírez, fue campeón del mundo. Y bueno, eso es las palabras que dice una persona que sabe. Y obviamente le atinó. Pero también hay otros partidos. En Washington creo que le ganaste a John McEnroe.
a John McEnroe contra Washington. Ese torneo a mí me gustaba muchísimo, Alex. Yo llegaba después de Pasto, de Wimbledon, yo tenía un par de semanas de descanso, a veces iba a jugar una exhibición a Japón, pero me preparaba muy bien para ese torneo y las condiciones eran difíciles, mucho calor. A mí en condiciones difíciles me favorecía, ¿no? Yo usaba todo eso para tratar de jugar mejor. Y McEnroe, tuve un partido de 3 sets duros, me ganó el primer set y luego jugué muy bien con él. Y bueno, son, como te digo, experiencias y triunfos que marcaron mi carrera. Fíjate, esto de Luis Enrique, porque no es fácil tener una plática tan a fondo de situaciones de tenis, ¿no? Porque, bueno, a mí, fíjate, yo, y lo tengo que reconocer, yo creo que yo tengo que pedirle perdón a él en muchas situaciones, porque uno no sabe valorar la grandeza, o el mexicano, y fíjate bien, te estoy pidiendo un perdón que lo mereces, porque fuiste demasiado bueno. O sea, muchas veces la gente no entiende lo que se tiene que hacer, y cuando dices tú, oye, le ganó a Connors, oye, Connors es todavía, ni Federer le llega a los 1200 partidos que tiene ganados. O sea, eso es algo grande. Luego le ganas a jugadores como McEnroe, que fue el jugador que revolucionó el tenis de Estados Unidos, el niño malcriado, pero aún hay más. O sea, Luis Enrique en Copa Davis tenía una cualidad que pocos tienen: no era cobarde. Y fíjense bien la palabra tan profunda, y yo lo puedo decir porque yo creo que en la actualidad, y desmiénteme, pero en el tenis yo creo que yo tengo la autoridad de hablar a este nivel. Si tú sientes que no tengo la autoridad, me lo puedes decir en mi cara. No, bueno. Porque lo hemos vivido. Alex, lo hemos vivido desde que, como comentas, tú sabes, has vivido con nosotros el crecimiento del tenis desde que teníamos 8 años y desde antes, ¿no? Tú ya venías desde antes y te ha tocado todas las etapas, ¿no? Comentas algo muy especial. Como dices, en ese momento no valorábamos lo que teníamos, ¿no? La verdad, de ahora que nos hacen falta, ojalá, ¿no? Ojalá que tuviéramos un Luis Enrique Herrera, ¿no? Porque éramos críticos, o sea, le buscábamos cómo decir lo malo en lugar de resaltar lo bueno, ¿no? Entonces, son situaciones que eso se tiene que erradicar. Y ahora que no vemos a un jugador jugar con un campeón del mundo, y bueno, pero hay más cosas todavía importantes de este hombre que no podemos dejar por alto. Copa Davis, yo me acuerdo una serie de Copa Davis muy, muy padre, con Estados Unidos otra vez, Brad Gilbert, que fue uno de los top 4 de Estados Unidos, jugador bueno, un cuate que manejaba mucho la mano. Muy difícil. Y bueno, Luis Enrique lo tuvo ahí, ese partido creo que lo pudiste haber ganado, Esa fue una Copa Davis que me duele muchísimo, Alex. Le gané a Jim Courier en el primer partido. Claro, Jim Courier también. Venía ese año de 18 del mundo, pero fue uno del mundo y fue tricampeón o bicampeón de Roland Garros. O sea, estamos hablando de Courier venía de ganar Indian Wells, que es el torneo, luego Key Biscayne, que me ganó a mí en 3 durísimos sets la semana anterior de Copa Davis, en 3-7-6, un partidazo en Key Biscayne. Y viene a México ya como número 2 del mundo y le juego muy bien, le gano ahí y me gana Gilbert en ese tercer singles, durísimo también en 5 sets. Nunca pensé que Gilbert me iba a ganar de cómo estaba preparado, pero ahí se nos olvida lo bueno que él era, ¿no? Era el famosísimo que ganaba jugando feo, nunca te das cuenta, pero era muy efectivo. Sí, era un cuate, además pesado. Yo recuerdo que una vez estábamos Pancho Maciel y yo en Houston, y yo lo entrevistaba, entonces lo iba a saludar. Entonces Maciel dice, no, dale la vuelta a este canijo, porque era muy pesado, y o sea, Maciel le traía ganas. Sí, Brad Gilbert siempre fue muy pesado, y bueno, cambió hasta el momento que le gané. Al final, en ese año, ese mismo año que fue en Copa Davis que me ganó, antes de Wimbledon, en ese torneo que te platico, le gané, y de ahí cambió conmigo. ¿Tú sabes cuál es el último triunfo importante de México en Copa Davis? Yo podría decirte que España. Sí, porque ahí le ganaste a Berasategui. Sí, le ganamos todavía una España muy fuerte, Berasategui, creo que era el 7 del mundo. Sí, era top 6. Sergi Bruguera nos ganó aquí, jugó nunca, o sea, Sergio ahí demostró lo fuerte que era Bruguera, porque nos ganó a Leo y a mí unos partidos muy difíciles. Y fue un triunfo buenísimo. Regresamos con ese triunfo, regresamos al Grupo Mundial. Sí, ganarle a España. Yo me acuerdo que Manolo Santana dejó en ese tiempo, tenía la bronca con Correxa, y que decía, no, si meto a Correxa y todo. Entonces Manolo me decía, hostia, es que yo tengo que darle lugar a Berasategui.
le ponen a Luis Enrique a Verástegui, lo hizo pedazos porque Luis Enrique te cerraba muy bien la cancha, Verástegui te jugaba hacia atrás y lo hiciste pedazos. Se equivocó, yo creo. No, pero eso no quita que le ganaras. Digo. Claro, se equivocó Santana desde el principio, que llegó muy soberbio. ¿Te acuerdas que decía que nos iba a ganar hasta en hielo? ¿No? Sí. En hielo. Entonces ahí nos tocaba mucho, nosotros dentro de nuestro equipo decíamos, ¿cómo no nos va a ganar, pero ni de relajo. Entonces fueron muy buenas épocas, Alex. Yo creo que realmente urge que podamos empezar poco. Pero a ver, ¿cómo? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te puedo hablar como sobrino del primer mexicano que llegó a la final de un Orange Bowl. Yo fui malísimo. Yo nunca me has oído decir que jugué bien tenis. Pero yo creo, y desmiénteme, los alumnos que yo tenía eran de clase mundial. Jugaron muy bien, sí. A nivel junior. Ahora, de toda esa generación, el único mexicano después de Leo, de todo que logró el estirón fuiste tú. Porque tenías un feeling muy especial para sobar la bola, para cerrar. Eras muy vivo, la verdad es de que tenías una viveza muy... Vamos, pero ¿qué podemos hacer? A ver, los mexicanos que entrenamos jugadores, nos tuvimos que hacer a un lado, los que tuvimos vergüenza, porque no sacamos los resultados a tu nivel. Yo creo que ahí hay que darle un mérito a tu papá. Luego dicen, bueno, vamos a traer extranjeros, vamos a traer esto, vamos a traer lo otro, y se ha traído de todo, mexicanos entrenando en Estados Unidos, en España, gastándose mucho dinero. ¿Qué pasa? ¿Somos tontos los mexicanos? Mira, desgraciadamente a eso empezamos a pensar. Como te repito, hay mucha gente que trabaja muy bien en México, definitivamente. Habemos otra que estamos en Estados Unidos trabajando bien. Desgraciadamente hay muchos en Estados Unidos que son de mucha calidad, ¿no? Por nombrarte: David Rolitino Lavalle, Agustín Moreno, Luis Enrique Herrera, Alejandro Sandoval. Hay muchos regados y muchos otros que no conocemos, pero definitivamente... No sé, yo creo que un poco alejado, cansado, con pena. Yo sí creo que se necesita un buen programa, un buen sistema donde abarque en general. A ver, pero yo te pregunto eso, ¿te acuerdas? Y voy a hablar como tenista. Cuando yo entrenaba jugadores, yo traía un bochito y comíamos tortas de jamón y nos íbamos y nos volábamos los panes del hotel y teníamos un buen nivel. Los jugadores no los veías como para cobrarles dinero, sino había mucha pasión y el nivel de juniors era muy alto. Oye, tú ganando Argentina, Pedro Alatorre jugando la final con Iván Iselic en Colombia, Eric Casas ganando el Banana Bowl. Y en ese porque te acuerdas, estaba de coach, estaba Larry Pasos, estaba el Pato, estaban muchos entrenadores. Entonces, ¿qué? Para cerrar esto, porque tenemos otra plática, ¿verdad? Que yo no creo que los mexicanos seamos tontos, porque ya no entrenamos la mayoría de mexicanos. ¿Será que al jugador le falta hambre? Definitivamente, yo sí creo que también hay una forma de educar al jugador que nos hace falta tener un poquito más de hambre. Yo no veo, como tú comentas, nuestros padres, nuestros entrenadores nos exigían muchísimo y no nos sentíamos soberbios porque ganábamos el X torneo, seguíamos trabajando. Yo creo que aparte del talento que hubo mucho trabajo. Yo me acuerdo que tú entrenabas muy bien a tus jugadores y acababan y los tenías y los traías ahí a Jorge Rendón y a Pedro y los tenías entrenando. Igual como me tenían a mí, igual como tenían a Marco. En general, había unas ganas de ser mejores cada vez. Yo siento que ahora falta mucho eso, falta el amor, el deseo. Tener esas ganas de jugar mejor al tenis, olvidarse de hasta dónde va uno a llegar, porque ahorita estamos muy lejos. Pero ¿prometes otra plática? Porque tenemos tanto que hablar tú y yo. O sea, yo te conozco desde niño y tú me conoces de joven. Ahora tú ya eres el señor y yo ya soy abuelito. Qué horrible soy el señor. Pero bueno, señor Herrera. Gracias, Alex.